Entonces, todo lo que sea trasplantes de este tipo también van a tener presentación, ¿ok? O recepción del antígeno halogénico, ¿correcto? Y lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, para el día de hoy empezaremos dándole un concepto al cáncer. Cuéntame, ¿qué tipo de concepto le darían al cáncer? Células malignas, ok. ¿Algo más? Lluvia de ideas. Inmunosupresión de tumores. ¿Qué es el cáncer? Por eso dicen células malignas, ok, pero ¿por qué serán malas? Células del propio cuerpo que no... Porque no mueren, porque proliferan sin control, muy bien, ¿no? Ok, entonces vamos a darle un concepto. Son células que normalmente pues empiezan a reproducirse, ¿no? A multiplicarse sin control, sin llegar a un límite, ¿no? Y que puede incluso llegar a invadir tejidos, como lo hemos visto la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan con quién lo comparábamos? ¿O con qué lo comparábamos? Con el embarazo. Con el embarazo. Pero, ¿cuál es de las etapas del embarazo? La implantación. La implantación, ¿verdad? El blastocisto. Entonces, ya hemos visto de que pueden invadir tejidos y incluso pueden llegar a diseminarse. Hay diferentes... Ganó una estrellita. ¿Quién está jugando? Entonces, se puede llegar a diseminar a diferentes órganos, ¿no? Y es por eso que tenemos cáncer en diferentes lugares. Como por ejemplo, el más común es el cáncer de... Bueno, mujeres, ya, mama. Pero no todos tienen mama. Próstata en varones. Tenemos también cáncer de piel, ¿verdad? Ok, cáncer de piel, que normalmente suelen llamarse, bueno, son del tipo de carcinomas, ¿no? En los sarcomas, por otro lado, vamos a tener cáncer, pero en lo que viene a ser el hueso, los cartílagos, el músculo, todo eso, ¿ya? La parte conectiva, básicamente. La otra situación es la leucemia, y estoy muy segura de que hay un tema en seminarios sobre leucemia. ¿Sí? ¿No? En este caso la leucemia va a ser un cáncer a qué tipo de células? Células sanguíneas, ¿no? Pero en este caso son células, no todas las células sanguíneas, ¿ah? Solo una línea, ¿sabes? Una línea, ¿verdad? Una línea de células sanguíneas, ¿ok? Y normalmente se da en la médula ósea, ¿ok? ¿Qué más? Linfomas y mielomas. Linfoma es de la línea Linfoide, mieloide. Ambos son o atacan en este caso el sistema inmunológico, ¿no? Y del sistema nervioso central también existe. ¿Por qué? Porque puede haber cáncer de tejido del cerebro, también de la espina dorsal. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia. ¿Qué es lo que se quiso hacer al inicio con todo esto de que empezaron a haber casos de cáncer? El humano siempre ha querido ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Ok? Entonces empezaron a tratar de hacer hipótesis de qué era lo que pasaba en nuestro sistema inmunológico. Y la primera hipótesis fue esta, de vigilancia inmunológica. ¿Ya? Burnett y Lewis fueron dos investigadores que de manera independiente trabajaban para hacer una hipótesis con respecto a este tipo de células. Y ambos llegaron a un acuerdo de que pues, nuestro sistema inmunológico siempre debería trabajar para monitorear, ¿ok?, todas las células de nuestro cuerpo y verificar quiénes eran las posibles dañadas, ¿no? Si es que había algún tipo de daño, alguna célula que podía llegar a ser cancerígena, ¿qué era lo que pasaba? Que linfocitos de varios tipos, ¿no? Linfocito TCD8, TCD4, natural killer, iban, la atacaban y la eliminaban, ¿ok? Todo bonito está ahí, pero ¿llegaron a explicar el cáncer? No, porque ellos mencionan de que nuestro sistema inmunológico los iba a eliminar, entonces nunca hubo cáncer. Okay. Hasta ahí quedaron ellos. Luego empezó otra hipótesis que es la de inmunoedición. Y aquí vienen a ver tres etapas. La etapa de eliminación, la etapa de equilibrio y la etapa de escape. Son las tres E. ¿Okay? La primera E va a ser la hipótesis que mencionó Burnett y Lewis.
se dan cuenta, en esta primera etapa de eliminación, todas nuestras células inmunológicas, ¿no? Podían llegar a captar células malignas, atacarlas y eliminarlas. Hasta aquí llegaron los dos investigadores previos, ¿ok? Pero después de eso, con este tipo de hipótesis, mencionan de que hay dos etapas más. Una etapa de equilibrio en la que se menciona de que hay células que pueden llegar a ser o a cambiar, ¿ok? Llegando a ser un poco invisibles, digámoslo así, a nuestro sistema inmunológico, y entonces como que quedan remanentes, ¿ok? O sea, quedan células que normalmente pueden llegar a ser dañaditas, ¿no? Pero en remanentes sí de manera muy como pasando desapercibidas, ¿ya? Entonces esta etapa de equilibrio, las natural killer, las CD4, ¿no? Piensan de que toda esta zona ya está todo tranquilo y de que no se necesita eliminar a más. Por ende, ya no es necesario empezar con la activación de manera activa, ¿no? ¿Ok? Y después tenemos una etapa de escape. Y en esta etapa de escape, estas células remanentes, previamente que habían empezado a generar cierta tolerancia, ¿no? En CD8 y CD4, ¿qué es lo que empezaban a hacer? Se reproducían sin control porque no había nadie, ni siquiera las CD4 y CD8 que se habían acostumbrado a ellas, las podían eliminar. ¿Ok? Entonces el tumor empezaba a formarse, a crecer, ¿no? Y a diseminarse. Y aquí con la inmunodición podemos tener justamente estas tres etapas importantes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se ha visto evidencia de justamente este patrullaje de nuestro sistema inmunológico? De tres maneras, ¿no? Evidencia histopatológica se ha observado. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a hacer, por ejemplo, una biopsia en un tumor, ¿no? Y la biopsia ha salido infiltración de linfocitos, ¿correcto? Entonces se ha observado después de tener ese tejido de que existen, ¿no? Varios linfocitos en el lugar en donde existe esta proliferación cerebral. De manera experimental también se ha podido realizar. ¿Cómo? Hay animalitos que son utilizados, ¿ok? Que normalmente han sido pues previamente, ¿cómo se le llama esto? Previamente expuestos, ¿no? Expuestos a algún tumor, y después cuando uno se empieza a generar el mismo tumor en otra zona, empezamos a ver también de que hay una respuesta bastante más agresiva. Entonces, a estos animalitos, de hecho, este no es el único experimento, hay varios otros en los que también se han pasado situaciones ya básicamente con respecto a un trasplante, ¿no? Y de manera clínica y experimental también se ha analizado a gente que no tiene, por ejemplo, su sistema inmunológico activo, como por ejemplo las personas con VIH. Entonces, como ellos no tenían todos los linfocitos adecuados, ¿no? Saben que los VIH positivos tienen qué tipo de células básicas, CD4, pero también puede afectar a qué tipo. O sea, en su mayoría son CD4, pero también pueden destruir en cierta manera CD8, ¿no? Entonces, obvio, es CD4 en mucha más cantidad, ¿no? Entonces, hoy día también vamos a ver de que estas CD4 también participan en cierto modo en la activación de otras células, ¿ya? Y es por eso de que en ellos hay mucha mayor incidencia de tumores, en ese tipo de personas con VIH positivo, por ejemplo, ¿no? O bueno, en el caso de inmunodeficientes también, ¿no? ¿Ok? Entonces, veamos cómo es que se da este reconocimiento de las células. Todo nuestro cuerpo tiene células, ¿sí o no? Cada una de nuestras células tiene como un photocheck, o sea, va a siempre presentar antígenos propios. ¿Y por qué necesita presentar estos antígenos propios? Para que nuestro sistema inmunológico reconozca de que pertenece ahí, ¿ok? Siempre, correcto. Es como si ustedes estuvieran entrando a su universidad, ¿no? Los de seguridad te van a pedir tu photocheck y tú vas a poder ingresar tranquilamente, ¿no? Pero ya se van a dar cuenta que los linfocitos TCD8 son bien parecidos a los de la seguridad, se confunden a veces. Entonces, se supone, ¿no? De que en el mejor de los casos, acá lo pueden ver, ¿no? Una célula sana debería estar mostrando un péptido propio, ¿ok? O un antígeno propio. Este antígeno propio va a servir para que los linfocitos T, que están vigilantes, ¿no? Verifiquen de que efectivamente pertenece al cuerpo,
¿no? Entonces los dejen pasar, no les hagan nada, ¿correcto? No hay células, perdón, no hay respuesta de esa célula. Ahora, ¿qué pasa si es que, en cambio, esa célula empieza a convertirse en célula cancerígena? Podemos llegar a tener diferentes maneras en que esta célula se dañe, ¿ok? Una de ellas es, por ejemplo, tener una proteína mutada, una proteína propia mutada. Entonces, se considera esa célula como célula nueva, ¿no? Entonces, es algo que ya no es propio, ya no está normal. Y por ende, los linfocitos, ¿no?, la van a poder detectar y eliminar. Eso es en el mejor de los casos, ¿no? Siguiente opción que tienen las células cancerígenas es, por ejemplo, la de tener ciertos productos de oncogenes, ¿no? O incluso tener genes que supriman lo que viene a ser una tumoración o una mutación en el tumor, ¿no? Entonces, en ese caso, los linfocitos TCD8 también van a detectar que están fallados. Otra opción es de que hayan células que, pese a que no necesitamos una proteína, la produzcan en exceso. Esas tampoco nos sirven. ¿Por qué? Porque no hay un off en su producción. Entonces simplemente son detectadas como aberrantes y se eliminan. Y la última es que las células pueden llegar a cambiar cuando hay algún tipo de infección. Por ejemplo, un virus que infecta mucho y que cambia a las células suele ser el papiloma virus, ¿ya? Este papiloma está asociado a qué tipo de cáncer? De cuello uterino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un virus llega a dañar a una célula, normalmente también la llega a mutar. Y al final puede generar de que esta célula empiece a reproducirse en exceso, ¿no? Y por ende, los CD8 deberían también detectarlo, ¿correcto? Entonces, hasta aquí hemos estado hablando de un tipo en específico de linfocito T que participa para la detección de células cancerígenas. ¿Qué tipo de célula? ¿Qué linfocito T? TCD8, aquí está, ¿ok? El TCD8 es el que más va a participar aquí. ¿Qué hace la TCD8? ¿Cuál es la función? ¿Detecta? Detecta antígenos, ya, ¿y qué hace? ¿Qué era la TCD8 y en qué se diferenciaba de la 4? Eran citotóxicas, muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que además de detectar algo dañino, las va a eliminar, ¿ok? Entonces, vamos a ver que justamente lo que más necesitamos activar en un cáncer es justamente una TCD8, porque si ellas no están cumpliendo el rol de la detección de células dañadas, ¿no?, entonces empezamos a ver la reproducción de estas y obviamente la diseminación después en el tumor, ¿no? ¿Ok? Entonces, si queremos que existan TCD8, no es que van a venir por sí mismas, ¿verdad? Esas TCD8 tienen que pasar un proceso de aprendizaje para que se activen. Y esto ya lo hemos visto en la parte de inmunología de las primeras partes del curso, ¿verdad? Imagínense que acá tenemos una célula tumoral. La célula tumoral va a ser detectada por una célula en específico. ¿Qué tipo de célula en este caso? Una CPA, ¿ya? Para que se dé la activación del linfocito T, siempre tiene que haber presentación antigénica. Y la presentación antigénica se tiene que dar a partir de una célula que procese el antígeno, ¿ok? En este caso, una CPA o una APC, como le quieren llamar, célula dendrítica, ¿no? ¿Ok? Que suelen ser las células presentadoras por excelencia. Entonces, esta célula dendrítica va a empezar a tratar de presentar el antígeno, ¿no? Al generar esta presentación de antígeno, yo les comenté de que habían, ¿cuántas señales? 3, muy bien. ¿Cuál era la primera señal? Oye, acá habrá para jugar con... Acá habrá para rayar, ¿sí, no? ¿Dónde? Ay, sí. A ver, vamos a ver si es que me deja dibujar. Ya listo, ya. Ni modo, ya. Entonces, vamos a ver que en el caso de las CPAs, ¿no?, tenemos una primera señal. ¿Cómo se llama esa primera señal?
Les ayudo. Péptido. Ah, Ya. Péptido, ¿qué más? Uy, ya se olvidaron. Qué feo. Qué feo. Mañana examen de práctica, próxima semana examen de teoría. Estudien, es lo único que puedo decir. Primera señal, vamos a recordar entonces cómo era la primera señal. Una primera señal involucraba un CMH. ¿Qué más? Péptido y... ¿Y qué? Y TCR, chicos. Ay, disculpen, no puedo dibujar bien con esto. Ay, ¿cómo sale? Ya, con esto mejor. ¿Ok? Entonces, CMH, péptido, TCR. ¿Quién tenía el CMH? ¿Quién tenía el CMH, chicos? El linfocito. Muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? La APC. Aquí, chicos. Este lo tenía el TCR, por eso se llama TCR, receptor de células T, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está el CMH, péptido, que vendría a ser este, y TCR, que vendría a ser del linfocito T, ¿correcto? Ya. Esa es la primera señal. La segunda señal. Segunda señal. Coestimuladores. Coestimuladores. ¿Se acuerdan de algún coestimulador? B7, CD28. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Estudien, chicos, por favor. ¿Ya? Y tercera señal, ¿cómo se llamaba? Citoquinas. ¿Ok? Ya. Entonces, una APC puede llegar a mostrar un péptido procesado, ¿ok? O sea, procesó una célula tumoral y le muestra algo pequeñito de ella, ¿no? Así resumido, hacia el linfocito T para que pueda llegar a activar este linfocito T. Pero también se menciona de que puede llegar a activar a linfocitos TCD4. Y estos CD4 tienen funciones de ayudar a generar citoquinas en mayor cantidad para que mejore la activación del linfocito T. Solo esa función han detectado hasta el momento, ¿okay? No se sabe muy bien qué más puede hacer. Pero una vez que el CD8 se activa, ¿qué es lo que pasa? Que ya está listo como para que regrese la sangre y vaya a buscar en todos los tejidos, si es que encuentra, a una célula tumoral, ¿verdad? Entonces, una vez que la encuentra, ¿qué pasa? La elimina, ¿correcto? Eso es lo que normalmente debería pasar. Es como un perro policía, es como un serenazgo. ¿Ok? Pero el serenazgo no hace nada, este a veces tampoco. Pero ellos no les pueden pagar. A este también le engañan, a este también le engañan. Ya, vamos entonces a ver qué mecanismos tienen estas células tumorales para que justamente no las capten los linfocitos TCD8. ¿Ya? O sea, vamos a ver qué es lo que pasa en esta parte, aquí. Vamos a ver qué es lo que puede hacer la célula tumoral para que el linfocito T, que ya viene listo para captarla, no lo haga. ¿Ok? La primera opción, miren, es que no haya péptido. ¿Acá se acuerdan que había un péptido? Ya, lo pierden. ¿Ok? O sea, inhibe la formación de un péptido. Y por ende, si no hay péptido, el linfocito T como que no empieza a generar la primera señal. ¿Ok? Por ende, no hay segunda ni tercera. Listo. Siguiente, ¿qué más puede perder? El bracito, el CMH, no lo puede llegar a producir y simplemente tampoco hay presentación, no hay primera señal, ¿no? ¿Qué más puede llegar a generar? La célula cancerígena puede empezar a producir inmunosupresores, que son citoquinas normalmente, y también genera de que el linfocito T se inhibe, ¿ok? Lamentablemente, como les digo hace rato, ¿no? Nuestro sistema inmunológico debería trabajar al 100%, así, ¿no? Bien bonito, detectando todo, matando.
Pero lamentablemente, como las células tumorales pueden llegar a generar este engaño, pues los linfocitos T, que son bien cándidos, ¿no? Caen. ¿Ok? Así que veamos un poquito qué puede pasar en el trasplante ahora. La otra cara de la moneda, ¿no? En el cáncer, lo que nosotros necesitábamos era de que los linfocitos T sí se activaran, ¿sí o no? Para que pudiesen llegar a detectar rápidamente el tumor. Pero en un trasplante, ¿qué se desea? Que no se activen, al revés, ¿verdad? Por eso es que se estudian juntos, para poder saber qué mecanismos del cáncer me puedo copiar, ¿no? Hacia lo que vendría a ser un trasplante. ¿Ok? Entonces, hay una molécula súper importante en lo que viene a ser trasplantes. Es el HLA. ¿Qué cosa significa HLA? Antígeno leucocitario humano. Ok, este de acá está presente solo en humanos, ¿verdad? Pero nosotros también lo hemos conocido en animalitos con otro nombre. ¿No? Y es bastante parecido, ¿ok? Solamente de que, pues, como todos los estudios que hemos visto es en animales, ¿no? Y toda la data que tenemos es justamente en esto, nos basamos o le empezamos a decir de este modo también, ¿no? Pero en humanos debería haber este HLA, ¿ok? Así que en los trasplantes podemos tener de 4 tipos. El que ya hemos visto es el halogénico, ¿verdad? El halogénico ya lo vimos. Mencionábamos de que era un trasplante de un individuo A a un individuo B, este de acá, ¿correcto? Pero no solamente hay eso. ¿Podemos tener trasplantes de mí para mí? Sí. Como los regalos que siempre se hacen, igualitos. Autólogos, ¿verdad? Sí, sí. Cuando te compras cosas que no debes, ahí está. Autólogos. ¿Y qué pasa aquí? Por ejemplo, pueden haber estos injertos de piel, ¿no? Entonces, estos autólogos, al ser un implante propio, ¿va a tener o no va a tener detección por parte de nuestro sistema inmunológico? No. Entonces suele ser bien aceptado, ¿ok? Listo. Autólogo. El isogénico, por otro lado, solo se puede llegar a tener si es que tienes un gemelito idéntico. O sea, yo nunca lo voy a experimentar, ustedes tampoco. Bueno, algún día, si es que nos hacen clones, quizás. Yo no tampoco tengo. Entonces, el isogénico va a ser cuando se genera una transferencia de un órgano de un gemelo idéntico a otro. De hecho, hay películas, ¿no?, que justo mencionan esto. El siguiente es el xenogénico. El xenogénico ya viene a ser de una especie totalmente diferente a la humana, ¿no?, y que puede llegar a ser compatible con nosotros. Por ejemplo, el cerdito, ¿no? Tiene como que ahí la misma, el mismo tamaño, incluso en algunos casos, ¿no? ¿Qué tipo de trasplante hemos visto xenogénicos? Por ejemplo, la córnea, ¿qué más? Válvulas de corazón, ¿qué más? Piel también, ¿no? Tendones y así, ¿no? Entonces se puede dar bien, ¿no?, la transferencia y con inmunosupresores por ahí, y también mejoran bastante la aceptación. De estos 4, ¿cuál creen que sea el primero que se acepta completamente? El autólogo. ¿Quién me sigue? Halogénico. ¿Halogénico? Isogénico, porque ahí están los gemelos idénticos, ¿no? ¿Qué más? Mellizos no, son diferentes, ¿ok? El siguiente, halogénico, y finalmente xenogénico. Así va en orden, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver que en los trasplantes lo que se quería anteriormente era saber cómo era el proceso de aceptación o rechazo, ¿ok? Así que se hicieron varios tipos de... ¿Qué pasó? Se hicieron varios tipos de pruebas. Acá tenemos 2 experimentos. Vamos a ver qué es lo que hacen, ¿ok? Aquí tenemos un ratoncito A que le han quitado una pequeña parte de su piel y se le han puesto de nuevo a él mismo. O sea, injerto, ¿verdad? ¿Qué tipo de trasplante es? Autólogo. ¿Ok? Ese trasplante autólogo, ¿qué pasaba? ¿Generaba o no generaba rechazo? No hay rechazo. ¿Ok? Siguiente. El ratoncito A donaba el injerto al ratoncito B. Son 2 individuos diferentes de la misma especie.
Por ende, ¿qué tipo de trasplante es? Alógeno. Halogénico. ¿Generaba rechazo? Sí, podría generar rechazo. ¿Ok? Así que como observaron esto, empezaron también a querer saber en qué momento se da el rechazo. Porque ustedes saben de que nuestro sistema inmunitario, como es el que patrulla todo, ¿no? De hecho, tenemos tipos de respuestas inmunitarias, ¿verdad? Respuesta innata, respuesta adaptativa. Entonces, lo primero que se quiso saber era en qué momento se da el rechazo. En una etapa temprana, en una etapa tardía, en la parte de respuesta innata o en la adaptativa, ¿ya? Así que empezaron a analizar un poco con varios experimentos. Vamos a ver estos 3 experimentos de acá. El primer experimento era lo que hemos visto anteriormente. El ratoncito A donaba un injerto al ratoncito B, ¿no? Y lo monitoreaba por varios días. ¿Qué pasaba? Después de 3 a 7 días, parecía que todo iba bien porque no había rechazo. ¿Ok? Pero después de 10 a 14 días, ¿qué pasó? Fail. ¿No? Fallaba, horrible, rechazo, eliminación. ¿Ok? Ya. Hasta aquí, ¿qué podrían concluir, chicos? Las células se están adaptando, ¿ok? Vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Ah? Hay una lucha. Que hay una lucha. Ya, también, pero ¿algo más? ¿Algo más con estos 2 datos que les he dado? Ok, por ahí mencionan de que el hecho de que hayan hecho la monitorización por días, ¿no? Involucra el saber si estamos en una respuesta rápida o en una respuesta lenta, ¿verdad? Y el rechazo se ve después de bastantes días, por ende, ¿qué tipo de respuesta sería? ¿Innata o adaptativa? Adaptativa, ¿no? Si se hubiera dado acá, ¿qué hubiera pasado? Innata, pero se dio acá, así que es posiblemente la adaptativa, ¿ok? Esa fue la hipótesis que llegaron con este experimento. Después de eso, a este mismo ratoncito, al que nosotros le llamaremos sensibilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya le hemos expuesto una primera vez a ese antígeno, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué ha generado este ratoncito? Una respuesta adaptativa, ¿ok? Ténganlo en cuenta, ya. Ese mismo ratoncito entonces, ¿no? Le parcharon nuevamente con un injerto de otro ratón, ¿correcto? ¿Y qué pasaba? Lo monitorearon de nuevo y miren qué pasó esta vez. De 3 a 7 días ya hubo rechazo. Algo de que normalmente debería durar de 10 a 14 días, aquí en el segundo experimento duró de 3 a 7. Exacto, muy bien. El ratón sensibilizado, como ya viene aprendiendo cuál es el antígeno extraño, ¿no? Su respuesta va a ser mucho más rápida porque hay memoria, ¿verdad? Y por eso es de que un rechazo se da mucho antes de lo pensado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Tercer experimento. Ya no reciclaron ratón. Es una imagen. Utilizaron en este caso otro ratón X, ¿no? Y le parcharon nuevamente con un injerto de otro ratón Y, ¿ok? Y para comprobar que efectivamente la culpa de ese rechazo era el sistema inmune adaptativo, le sacaron a este ratoncito linfocitos, ¿ya? Porque recuerden que el adaptativo es trabajo de linfocitos. Sacaron linfocitos y después de parcharlo a este primer ratoncito le pusieron linfocitos acá, ¿ok? Le agregaron linfocitos. ¿Y qué pasó? Generó una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque estamos sacando linfocitos que previamente ya han sido educados para buscar a ese antígeno, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí le hubiera puesto neutrófilos? Explíqueme, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera tardado. ¿Por qué? Los neutrófilos no trabajaban en este tipo de recepción del antígeno, ¿verdad? Entonces simplemente se hubiera tardado todo este tiempo. Muy bien. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá esta parte? ¿Sí? Ya. Ahora, una vez que ya se sabe de que es culpa del sistema adaptativo, empezaron también a ver cuál era lo importante de ese sistema adaptativo. Y una de las situaciones importantes era la presentación antigénica. Esta primera señal era súper importante. Por lo tanto,
la molécula que debería ser también bastante estudiada es justamente un CMH. ¿Por qué? Porque el CMH es el que llega a diferenciar entre distintos linfocitos, ¿verdad? Tenemos CMH de clase 2, tenemos CMH de clase 1. ¿Quién genera linfocitos TCD8? En la clase 1. Por eso también tenemos más concentración de ellos. Y clase 2, TCD4. ¿Ok? Así que imaginando qué es lo que puede pasar en los injertos, ¿no? Ahí tenemos, este es el injerto que viene justamente con sus células con antígenos propios de ese injerto, ¿ok? Y aquí tenemos las células dendríticas que están en búsqueda siempre de algo extraño. Entonces encontraron eso algo extraño y lo fagocitan, ¿verdad? Al fagocitarlo lo procesan y ¿qué pasa? Sacan un bracito CMH con un péptido, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarlo y enseñárselo a un linfocito T virgen. ¿Ok? Una vez que se lo enseña y que se genera primera, segunda y tercera señal, ya activamos linfocitos T que son capaces de captar que esto es algo extraño. Entonces ellos van a volver al torrente sanguíneo a migrar hacia la zona en la que puedan llegar a encontrar. Una vez que lo encuentran, lo detectan y lo destruyen. Eso es lo que pasa en un rechazo de un injerto. ¿Ok? Así que se ha visto varios tipos de esta primera señal de reconocimiento entre una, en esta parte básicamente, ¿no? Entre una CPA y un linfocito T. Se ha visto un reconocimiento directo y un reconocimiento indirecto. El reconocimiento directo normalmente, para aprender, ya. El reconocimiento directo, chicos, lo que involucra es que la CPA pueda llegar a captar un antígeno, lo procese, pero se genere un CMH halogénico, se menciona. O sea que este CMH muy probablemente también esté siendo, es como si fuera una mezcla, digámoslo así, ¿no? De las células de aquí, ¿no? Que han sido procesadas. Y eso es lo que se presenta. ¿Ok? Se presenta obviamente con un péptido. ¿Y qué pasa con un linfocito T? Se activa. ¿Ok? Ese es un reconocimiento directo. Pero también puede haber un reconocimiento indirecto. ¿Qué quiere decir? Que estas células que eran del injerto empiecen a expresar los CMHs halogénicos que después van a servir para que la CPA, ¿no?, lo capture, lo procese y luego, por medio de un CMH propio, lo presente al linfocito T. Sé que esto es difícil, pero pues este tiene dos tipos de reconocimientos de estos haloantígenos, ¿ya? Ahora, cuando digo que hay un CMH halogénico y un CMH propio, lo vamos a ver en este gráfico. El CMH propio, ¿qué es lo que tiene? Es el bracito más un péptido. Y acá tenemos el péptido y acá tenemos el bracito. Ese es el CMH propio. Cuando decimos que hay un CMH halogénico, significa de que se ha hecho como un mix, ¿ok? Puede haber un péptido que ni siquiera llegue a activar bien esta primera señal, pero este CMH halogénico como que tiene una variante que sí permite generar el acoplamiento en la primera señal. Hay otro sistema de reconocimiento que no solo va a llegar a trabajar el CMH, sino que además va a ser como un mix entre el péptido más el CMH. ¿Okay? De cualquiera de las dos maneras se genera una activación de linfocitos T, que es lo que normalmente se llegaría a dar para activar un linfocito T del tipo que se necesita. ¿Okay? Así que una vez que se detecta, ¿no? Aquí está, imaginémonos que estamos aquí, que está mi imagen bonita, acá. Ya. Imaginémonos que este es el trasplante, ¿no? Acá decía célula tumoral, pero bueno, imaginémonos que este es el trasplante, se genera un procesamiento, se activa un linfocito T, ¿verdad? En un trasplante, lo que no se quiere es justamente que se active el linfocito T. Así que vamos a ver ahora
¿Qué pasa si es que sí se llega a activar? ¿Ok? ¿Se puede dar rechazos? Sí, se puede dar rechazos. Tenemos 3 tipos de rechazo. ¿Ok? Cuando se da un rechazo rápido, se le llama también un rechazo agudo, ¿sí o no? Y cuando hay un rechazo lento, en meses, normalmente se le dice rechazo crónico, ¿ya? Pero acá vamos a tener uno más, que se le llama hiperagudo. Este, obviamente, va a ser más o menos rápido que el agudo. Más rápido. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Minutos u horas. Pero, profe, usted me ha dicho de que necesita tiempo para que se activen linfocitos T y no sé qué. Sí. Pero aquí entonces, ¿qué es lo que se estaría empezando a activar? Aquí la persona receptora, ¿ok? Lamentablemente ha tenido inmunoglobulinas a M y G que pueden llegar a detectar a ese nuevo injerto. Y al tener a inmunoglobulinas, ¿qué pasa? Que esas inmunoglobulinas se pueden llegar a adherir a una célula, ¿no?, del injerto. ¿Y qué es lo que puede llegar a activar? ¿Quién me dice? Inmunoglobulinas M y G, ¿qué activan? Los tronquitos de esa inmunoglobulina, ¿qué pueden llegar a activar? ¿Qué? El sistema del complemento. Muy bien. Ok, acá se va a empezar a generar el sistema del complemento. Imagínense que este sistema del complemento, ¿qué tipo de vía era? La clásica. La vía clásica del complemento genera, ¿qué cosa? Lo que viene a ser el complejo MAC, ¿no? Y ese complejo MAC, ¿qué hace? Empieza a hacer huecos en esa célula que nosotros queríamos que sí se acepte, lamentablemente, ¿no? Y como le hace huecos, ¿qué empieza a generar? Daño epitelial, daño endotelial, inflamación, y ese injerto o ese nuevo órgano simplemente se rechaza y no se puede llegar a recuperar. O sea, hay una pérdida de injerto completo, ¿ya? Esto es prevenible completamente, porque se tienen que hacer todos los exámenes previos, obvio, ¿no? No puedes meter un injerto así a la mala, ¿correcto? Ya. La otra situación de rechazo es el agudo, ¿ok? Y en el rechazo agudo ya no me va a dar un rechazo en horas ni en semanas, perdón, ni en horas ni en minutos, sino en una semana después del trasplante, ¿ya? ¿Y quiénes van a trabajar aquí? Los linfocitos TCD4 y TCD8. 2 tipos de linfocitos van a empezar a detectar a ese injerto como extraño y van a empezar a dañarlo, ¿no? Generando endotelitis, generando inflamación, daño celular, etc. ¿Ya? Ahora, el último tipo de rechazo es el crónico. Y aquí en el crónico son 2 tipos de células que trabajan: CD4 y macrófagos. ¿Correcto? ¿En cuánto tiempo puede llegar a generarse este rechazo? En más de 6 meses después de un trasplante. ¿Ok? Así que si es que yo les pido diferencias entre un trasplante hiperagudo, agudo y crónico, ustedes me pueden poner 2 de cada uno, ¿verdad? Y ya está. 2 puntos. ¿Cuáles eran esos 2? ¿Quién me dice? El tiempo y las células o moléculas que trabajan en cada uno, ¿no? Si es que yo les digo que el rechazo fue en horas, ¿qué tipo de rechazo es? Hiperagudo. Si es que pasó 2 semanas, ¿pero es crónico? Agudo. ¿Y qué pasa si es que pasa un año? Ya crónico. Muy bien. ¿Ok? Así que, bueno, lamentablemente existen lo que vienen a ser los rechazos. Así que hay también maneras de evitar ese rechazo, ¿no? En los trasplantes hay tratamientos para evitar que se rechace el órgano, ¿no? Y por ende vamos a tener, por ejemplo, ciclosporinas, micofenolatos, rapamicinas, ¿no? Corticosteroides. Y después vienen todos los anticuerpos monoclonales que se les ocurran. ¿Saben qué es un anticuerpo monoclonal? Son anticuerpos, ustedes saben cómo son los anticuerpos, ¿verdad? Ya. Anticuerpos creados artificialmente, ¿correcto? A partir de la unión de 2 células importantes, linfocitos B y células tumorales.
¿Ya? ¿Qué actividad tiene cada una? ¿Los linfocitos B para qué les sirven, chicos? Producción de anticuerpos. Si yo uno una célula o sus mejores características juntas, ¿no? Significa de que esa célula va a tener producción de anticuerpos constantes y también de la célula tumoral que puede sacar. Lo único bueno de la célula tumoral que es que se reproduce como loca, ¿no? Eso es lo que va a sacar. Entonces vamos a tener una célula que tiene reproducción constante para producir un montón de anticuerpos. Entonces, voy a tener un anticuerpo, un tipo de anticuerpo en masa. ¿Ok? Y esos suelen ser estos de acá. Los anti-CD3, los anti-interleucinas 2, las inmunoglobulinas de CTLA4, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que puede pasar en esta activación de linfocitos T. En una activación de linfocitos T, como les dije, tiene que haber primera, segunda y tercera señal, ¿sí o no? Aquí tenemos primera señal, ¿sí? Segunda señal y tercera señal, que son citoquinas, ¿correcto? Ya. Entonces, si yo ya sé todos estos procesos para activar un linfocito T y yo lo que quiero es bloquear esos procesos, sería lógico que yo agarre cualquiera de esos puntos críticos y los bloquee, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que mi trasplante no sea rechazado, no se active linfocitos T, no genere daño, ¿no? Entonces, con los tratamientos que vieron anteriormente, podemos llegar a bloquear en algunos lugares, como por ejemplo, bloqueamos esta segunda señal, bloqueamos esta tercera señal, ¿no? Y vamos a ver con qué tipo de fármacos, por ejemplo, ¿ya? Drogas. En este caso tenemos inmunoglobulinas de CTLA4 que pueden llegar a generar la inhibición de esta segunda señal. Si no hay segunda señal, ¿habrá tercera? No. Y no hay entonces activación de linfocitos T, ¿ya? ¿Qué cosa es una CTLA4? Ya, vamos entonces. Acá tenemos la APC. La APC tiene, ¿no?, una B7, ¿correcto? Que es un coestimulador, ¿sí? Esa B7 tiene preferencia por dos cosas. Por la CD28 y por la CTLA4. ¿Correcto? Pero si la ponen a elegir a esta B7 entre los dos, esta B7, este es su crush. ¿Ok? Le gusta, le encanta. Aparece un CTLA4 y ahí está ella. ¿Ya? Listo. Pero entonces, profe, ¿por qué siempre se une o siempre lo veo unido a un CD28? Lo que pasa es de que en los linfocitos T normalmente vamos a tener la expresión de un montón de CD28. Un montón. Como para que la B7 no tenga chance de ir a buscar un CTLA4. Que diga, bueno, pues ya me conformo con esto. Y se va a unir siempre a este, ¿para qué? Para que empiece a tener, ¿qué cosa? Una activación de ¿qué? De linfocitos T. O sea que siempre esté en ON. Pero basta que haya un poquito de CTLA4 en ese linfocito T, que le encuentre, que se exprese, y este CTLA4 va a rápidamente ser unido con una B7, generando una inhibición del linfocito T. ¿Correcto? ¿Hasta acá todo bien? ¿Ya se me perdieron? Nuevamente, en la primera señal ustedes ya saben cómo se da, ¿verdad? Luego le sigue coestimulación. En la coestimulación los más comunes suelen ser la B7 y la CD28. La B7, como les dije hace rato, ¿no?, va a estar en la CPA y la CD28 va a estar en el linfocito T, ¿ya? Pero este linfocito T no solo puede tener CD28, sino también puede haber CTLA tipo 4. Este CTLA de tipo 4 es mucho más afín a la B7 que este de acá, ¿ok? La B7 lo prefiere a él antes que a nada. Pero siempre le encontramos unida a esta CD28 porque
En el linfocito T van a haber varias CD28 para que este B7 no tenga chance de ir a buscar una CTLA4. Entonces vamos a encontrar que si se une una B7 con un CD28, empezamos a tener una activación de linfocitos T. O sea, está en ON. ¿Okay? Pero si es que en cambio la B7 encuentra una CTLA4 y se une en vez de una CD28, entonces tenemos un OFF y ya no hay activación de linfocitos T. ¿Okay? Los procesos de activación de linfocitos T siempre tienen que ser como un switch, porque imagínense que siempre esté prendido. ¿Me funciona? ¿Me ayuda en algunos casos? No. Pérdida de energía y muchas veces puede llegar a ser aberrante, ¿no? ¿Okay? Pero tampoco me funciona tan bien de que siempre esté en off. ¿O sí? Porque sería que mi sistema inmunológico no está funcionando, ¿ya? Así que siempre hay un equilibrio entre lo prendo cuando lo necesito, lo apago cuando ya no. ¿Correcto? Entonces eso es lo que va a pasar. Ahora, en los fármacos que vemos aquí, esta CTLA4, inmunoglobulina CTLA4, me va a servir para bloquear esta señal de aquí en un trasplante. ¿Okay? Yo bloqueo esto con un anticuerpo que viene a ser justamente este anticuerpo llamado CTLA4 y simplemente ya no hay segunda señal. Al no haber segunda señal, ¿no? Esta B7 puede ir con una CTLA4, ¿no? Y se puede llegar a generar un OFF. Eso es lo que hace este de aquí. Otra situación es la interleucina, la inmunoglobulina que detecta interleucina 2. Aquí, ¿qué es lo que va a dañar? ¿Primera, segunda o tercera señal? La tercera señal. Entonces, si yo bloqueo la unión de una citoquina hacia el linfocito T, ese linfocito T tampoco va a generar una activación. Y eso nos conviene en un trasplante. ¿Okay? Estamos en trasplantes. También hay otros que pueden llegar a unirse a la CD3, que normalmente suele estar por acá. Es un complejo de la TCR, ¿ya? Y bloqueamos, por ejemplo, primeras señales. ¿Okay? Y así, la rapamicina, la ciclosporina, la azatioprionina y así, etcétera, ¿no? Va a llegar a generar un bloqueo en alguno de los procesos generados en cada uno de esos también. ¿Okay? Por ejemplo, la calcineurina puede llegar a generar un bloqueo en la producción de interleucina 2. O sea, me bloquea tercera señal y simplemente no hay activación de linfocitos T. ¿Hasta acá se entendió o ya en apoptosis? ¿Ya murió? ¿Qué no se ha entendido? ¿La de la B7? ¿No? ¿Se entendieron? En la B7 es como si yo fuera la B7 y a mí me gustara dos tipos de helados, ¿no? Me gusta el choco chip, este es el choco chip y este es la vainilla. Me voy al heladero y el heladero me dice, uy, no tengo choco chip, señora. Ya lo que queda, pues vainilla, deme la CD28, ¿no? Pero apenas el choco chip, adiós vainilla, me aviento por el CTLA4, ¿verdad? Ya, eso es lo que pasa. Ahora, cada uno va a generar, o bien que se prenda la activación del linfocito T, o bien que se apague esa activación. ¿Ok? Ya, después de eso yo expliqué que cada uno de los fármacos que vemos acá puede llegar a inhibir la unión, ¿no? De dos cosas, ¿sí? Ahí creo que se me fueron al más allá, ¿verdad? Ya voy a borrar esto para que se vea mejor. Ya. Para que nosotros, para los trasplantes, ¿qué es lo que me conviene? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que conviene en un trasplante? ¿Estar en on o estar en off? ¿Ambos? En un trasplante, ¿qué se necesita? ¿Que mi cuerpo lo acepte o que no lo acepte? ¿Que no lo acepte? Un trasplante que lo acepte. El que no lo acepte es el cáncer, ¿no? Que lo acepte. Entonces, para aceptarlo, yo no tengo que activar a mis linfocitos T, porque los linfocitos T suelen dañar a ese órgano.
Entonces yo necesito que esté en off, ¿ya? Entonces, si todo esto, las uniones de estos tres de acá hacen que esté en on, lo que voy a hacer entonces es bloquear alguna de ellas, ¿ok? Al bloquearla, puedo hacerlo con anticuerpos. La B7 la pongo acá, ¿no? La bloqueo con un anticuerpo y la CD28 jamás se va a unir a ella. Por ende, segunda señal bloqueada. Sí, claro. Es primera señal, segunda señal y tercera señal. Exacto. Qué buen resumen. Muy bien. Sí, el fármaco, dependiendo de qué cosa sea, ¿no? Porque acá te mencionan qué hace, ¿no? Va a generar de que, en cambio, se apague, ¿ok? Se apague. Muy bien. Uy, ya, si con esto se han asustado, ahorita vamos a ver inmunoterapia y ahí sí me van a tener que explicar, prestar atención bastante, ¿ya? Entonces, en inmunoterapia, normalmente se ha generado ¿para qué? Pues es para atacar el cáncer, ¿ok? Las inmunoterapias han trabajado para eso, básicamente. Entonces vamos a ver 4 tipos de inmunoterapias. La primera es generando vacunas, ¿ok? Las vacunas se pueden hacer así como las vacunas normales, con un antígeno tumoral. ¿Para qué? Para que nuestra CPA, cuando detecte ese antígeno tumoral, rápidamente logre activarse, generar la presentación antigénica, ahí está primera señal, segunda señal, y después las citoquinas, que debe ser la tercera, ¿no? Y el linfocito T se va a activar, generando en el cáncer, ¿no? Que esté en ON, que es lo que necesitamos para cáncer. Las inmunoterapias, chicos, es para cáncer, por si acaso, ¿ya? Entonces, en el cáncer, a mí me conviene que mi sistema inmunológico esté en ON. A diferencia del trasplante, que era todo lo contrario. Voy a poner acá, trasplante, lo que se necesita es el off, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en las inmunoterapias? Tratar de que siempre mi sistema inmunológico esté en on, ¿ok? Siempre. Una de las opciones es generando vacunas y ingresando con esas vacunas un antígeno tumoral. Y al igual que las vacunas que pueden ser de virus vivo, virus muerto, bacterias, etcétera, ¿no? Generan de que nuestro sistema inmunológico aprenda rápidamente quién es el antígeno al que tienen que ir a atacar. Por ende, se activan linfocitos TCD8, se proliferan ellos y van a estar aptos para atacar el tumor, que es lo ideal, ¿ok? Pero, lamentablemente, ¿no? Las células tumorales también tienen métodos para engañar a nuestras células dendríticas. Les empiezan a... mi gusanito, de hecho. Les empiezan a mostrar una linfopoyetina tímica estromal que hace que estas células dendríticas puedan llegar a madurar de manera muy pacífica, o sea, que no ayuden mucho a generar un linfocito T adecuado. Y al final eso les da tiempo a las células tumorales para que sigan creciendo, para que no sean identificadas y para que simplemente generen el daño en el paciente. Esto, así nos engaña una célula tumoral a la célula dendrítica. Sí, lo que pasa es de que los linfocitos T que se van a activar en este caso pueden llegar a generar interleucinas que no deberían, ¿no? Y estas interleucinas también generan de que no haya una buena detección del tumor, o bueno, de las células tumorales, ¿no? Puede llegar a generar que, por ejemplo, los macrófagos, en este caso, no trabajen adecuadamente, no empiecen a fagocitar, ¿no? Entonces al final es como que todo está tranquilo, no nos vayamos a alertar, ¿no? Pero lamentablemente es un tumor y el tumor te está engañando. Lo ideal sería que se produzcan para producir. Sí, lo ideal sería que la célula dendrítica empiece a fagocitar, ¿no? Al igual que los macrófagos, a las células tumorales, se procese ese antígeno y que se empiece a activar linfocitos TCD8. ¿Ok?
Algo que no pasa, ¿por qué? Porque acá lo que se activan normalmente suelen ser linfocitos TH2. Y los TH2 son antiinflamatorios. Y al ser antiinflamatorios es como si lo dejáramos en stand-by a la guerra que debería haber, ¿no?, contra el tumor. ¿Okay? Así que esas vacunas de antígenos tumorales no son las únicas. Vamos a ver que hay anticuerpos que también son de ayuda. Vamos a ver que incluso hay quimioterapias, radioterapias, pero suelen ser bastante agresivas con el paciente, ¿no? Las radioterapias y quimioterapias tendrán efectos adversos. ¿Sí? ¿Cuáles? Efectos adversos de la radioterapia y la quimioterapia. Pérdida de cabello, ¿qué más? ¿Qué? Ya, sí, empezamos a tener daños en células de otro lugar que no necesariamente son el tumor, ¿no? Empezamos a tener cambios en los sabores, porque también estamos perdiendo células que ayudan justamente en las papilas gustativas. Empezamos a tener diarreas, empezamos a tener vómitos constantes y así, ¿no? Entonces son muy agresivas. Por eso es de que hay otro tipo de métodos que de hecho son caros, pero pues que se están tratando de implementar. ¿Ya? Aquí tenemos algunas aplicaciones clínicas y sí, el producto de células, ¿no?, a los que van a llegar a cambiar, ¿no? Esto es solo por información suya, chicos. Yo no voy a pedirles, denme una aplicación clínica del cáncer renal. No, pues no sean malos, no les voy a pedir eso. ¿Ya? Lo importante vienen a ser los procesos que yo estoy explicando a detalle. Además, no tanto. ¿Ok? Solo son ejemplos. Ya. En la segunda opción de una inmunoterapia es la estimulación de la coestimulación y de las citoquinas. O sea, ¿qué tipo de señal, chicos? Coestimulación. Segunda señal. Y citoquinas. Tercera señal. ¿Ok? Las células cancerígenas a veces también pueden generar engaños a nuestro cuerpo porque no presentan coestimuladores ni producción de citoquinas. ¿Ok? O sea, inhiben hasta ese tipo de cosas. ¿Puede llegar a tener CMH y su péptido? Sí, pero mientras no haya un coestimulador y las citoquinas, simplemente esta célula tumoral no va a empezar a ser detectada adecuadamente por el linfocito T. ¿Ok? Así que la vamos a forzar a que sí lo haga, a que sí sea detectable. ¿Y cómo? Ingresándole plásmidos que en este caso generan una coestimulación y una citoquina. ¿Cuál de estos dos serían el coestimulador? La B7 y la interleucina, ¿cuál es? La tercera señal. Interleucinas, chicos, citoquinas, son tercera señal. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la célula cancerígena sea obligada a expresar la B7 y sea obligada a expresar la producción de interleucina 2. De las dos maneras, ¿no?, me van a ayudar a que sea detectable por la CD8 y que ésta se active de mejor manera y empiece a ayudar en la eliminación de esas células. ¿Ok? Pero este tipo de terapias es bastante tóxica. ¿Por qué? Porque en el paciente, si es que uno le agrega este tipo de plásmidos, podemos llegar a generar que otras cosas también lleguen a activarse. Entonces, la persona puede llegar a tener fiebres, puede llegar a tener fatiga, pero también puede llegar incluso hasta shock o hasta edemas. Entonces, suele ser bastante agarrado con pinzas, por así decirlo, ¿no? Porque hay bastantes efectos adversos. ¿Ok? La tercera inmunoterapia que se va a ver es el bloqueo de señales. Como yo les dije hace rato, en el cáncer, lamentablemente, ¿no?, siempre está en off. ¿Por qué? Porque siempre le engañan a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Le engañan, le dicen, no, acá no pasa nada, cálmate, y se calma. Siempre está en off nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Prenderlo, ¿verdad? En el cáncer deseamos que todo se prenda, que los linfocitos T se activen. Entonces, para prenderlo,
nosotros tendríamos que bloquear algunas uniones que ya hemos visto previamente, como por ejemplo la B7 y la ZLA tipo 4. ¿Dónde está? ¿Qué hacía la B7 con la ZLA tipo 4? Si se unían, ¿qué pasaba? Inhibían la activación de linfocitos T. Entonces, yo lo que necesito hacer es evitar que se inactive, ¿ok? Evitarlo, que no haya chance de que haya un off, que siempre esté en on. Por eso es de que esta inmunoterapia va a bloquear algunas de estas señalizaciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué se puede bloquear, ¿ya? Aquí tenemos cuatro ejemplos. El primer ejemplo va a ser la B7 unida a una ZLA4, ¿ok? Si la B7 se une a una ZLA4, ¿qué pasa? ¿Está en on o está en off? El linfocito T va a estar en off, ¿ok? Listo, el linfocito T va a estar en off. Si se une este con este, ¿correcto? En la terapia o en la inmunoterapia, los anticuerpos que se utilizan en esa terapia, llamado ipilimumab, es uno de los tratamientos, ¿ok? Sirve para bloquear esa unión. Si yo bloqueo la unión entre B7 y ZLA4, ¿qué creen que pasa? Se activa, muy bien. Si yo lo bloqueo y no dejo que se unan, se activa. Y eso es lo que queremos en un cáncer, que nunca esté en off, que siempre esté en on, ¿ok? Listo. Segunda opción, PDL1 y PD1. Estos son otros tipos de uniones, ¿ok? ¿Dónde está la PDL1? En las células tumorales, por ejemplo. Y la PD1 va a estar en el linfocito T. ¿Qué pasa si las dos se unen? Si las dos se unen, el linfocito T va a ser inhibido, o sea, va a generar un off. ¿Ya? Si las dos se unen, va a generar un off. Pero ¿qué pasa? Que si yo utilizo un fármaco, que en este caso es un anticuerpo anti-PDL1, este se va a sentar acá bloqueando la unión. Al bloquear el off, ¿qué pasa? Siempre vamos a estar en on. Acá es bien extraño, ¿ya? Porque tenemos que bloquear lo que bloquea la activación. O sea, bloqueo más bloqueo igual a activación. Claro, negativo igual a positivo. La otra situación es el macrófago con las células tumorales. ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que haga un macrófago cuando encuentra una célula tumoral? Lo fagocita, exacto, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esa célula tumoral? Es más inteligente y ¿qué es lo que va a hacer? Va a evitar que se fagocite, ¿ya? ¿Cómo se evita? La célula tumoral puede expresar una CD47, que es esta, y se va a unir a esta otra proteína del macrófago. Si los dos se unen, esa célula tumoral va a bloquear la fagocitosis. O sea, va a bloquear que se la coma, ¿no? Muy raro. ¿Okay? Va a bloquear la fagocitosis, ¿correcto? Así que nunca la vamos a poder detectar, nunca la vamos a poder procesar, ni nada. Exacto, y sigue proliferando porque la estamos dejando pasar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con los fármacos? Que esta unión se inhibe. ¿Con qué lo vamos a inhibir? Con el anti-CD47. Si inhibimos esta unión, el macrófago va a poder fagocitarla adecuadamente. ¿Okay? Entonces, las tres de aquí, los tres, el ipilimumab, el anti-PD1 y el anti-CD47, me sirven para bloquear las inhibiciones, ¿no? ¿Ok? Del linfocito T. Pero la última me sirve más que nada para ayudar a un linfocito T a que reconozca una célula tumoral de manera más rápida. Aquí ya no voy a bloquear nada. Aquí yo voy a ayudar a que más bien se junten los dos. ¿Ok? ¿Con qué tipo de inmunoglobulina? Una llamada la biespecífica. ¿Por qué? Porque un lado va a servir para captar a la célula tumoral y el otro lado va a servir para captar al linfocito T. Y de esta manera es como si yo agarrara a una persona de aquí, a una persona de allá y las juntara. Y le digo, ustedes van a hacer grupo. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, ¿se entendió esta parte del on y el off? ¿Qué pasaba? En el cáncer normalmente necesitamos que todo esté en on, todo, ¿ok? Que se fagocite, que se pueda llegar a detectar, se active el linfocitos T, etc. Pero el cáncer lamentablemente lo que hace es lo contrario, ¿no? Nos engaña y normalmente estamos en off, casi siempre. Por eso es de que los fármacos lo que hacen es bloquear ese off. Al bloquearlo, vamos siempre a estar en on. ¿Ok? Y finalmente, la transferencia celular adoptiva es la última inmunoterapia. Esta inmunoterapia involucra ayudar bastante a los linfocitos T a que se activen. ¿Ok? ¿Cómo? De manera externa al cuerpo, uno puede llegar a sacar linfocitos T de ti. ¿Cómo? Aquí está un tumor, ¿no? En el tumor uno puede extraer y puede llegar a filtrar, por así decirlo, los linfocitos T de esa zona. Al filtrarlos, yo me voy a quedar con un acúmulo de linfocitos T que no saben qué hacer con su vida, porque a veces ese linfocito T está inhibido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo voy a ayudar a que se active. In vitro, obviamente, ¿no? O sea, fuera del cuerpo, ¿correcto? Fuera del cuerpo yo le voy a enseñar, ya mira, esta es la célula que tú tienes que eliminar, te voy a activar, vas a proliferar y después te voy a regresar. Es como si te fueras a hacer tu maestría en otro, en otro país y volvieras aquí a trabajar bien chévere, ¿no? Y no encuentres trabajo y... Entonces, miren lo que vamos a observar aquí, ¿no? Ese linfocito T puede llegar a mejorarse fuera del cuerpo, como les dije, y después volver al mismo lugar y el tumor entonces se empieza a regresionar, ¿no? O sea, ya empieza a generarse una eliminación de esas células tumorales de manera adecuada. ¿Qué pasaría si es que yo no hubiera hecho esto de ayudarle a saber quién es la célula tumoral, a activarlo? Simplemente ese tumor nunca hubiera generado una regresión, nunca, ¿no? Entonces hay que ayudar un poquito también. Ahora, estos linfocitos T, ¿cómo se ayudan? De manera artificial existen estas CAR-T, ¿no? O las células, las CAR-T, son células, los linfocitos T que han sido mejorados, ¿ok? ¿Cómo lo van a mejorar a estas células? Van a agregarles señales, ¿ok? Ahí están, miren, señales que en este caso son como las señales de las ITAMs que yo les comenté en algún momento, ¿ok? ¿Y para qué les van a servir a estas ITAMs? En la célula T, perdón, en el linfocito T, si es que tenemos más cantidades de ITAMs, podemos generar una mejor activación del linfocito T, ¿ok? Y también podemos generar una buena producción de citoquinas. Entonces, ese linfocito viene súper mejorado, ¿no? Viene ya teniendo la posibilidad de activarse súper rápido y también la posibilidad de generar señales de alarma a lo loco, ¿no? Es como si tuviéramos una producción de citoquinas como el de la tormenta de citoquinas que nos hacía daño, ¿no? Por eso es que algunas CAR-T también pueden generar este tipo de daños en el paciente. Puede generar tormentas de citoquinas, esa es una de las desventajas. ¿Okay? Entonces esas inmunoterapias no se utilizan solas, se utilizan a veces en conjunto. Se pueden utilizar las inmunoglobulinas que les mencionaba hace rato junto con una CAR-T, ¿no? Se puede utilizar una CAR-T más citoquinas, ¿no? Y así. Podemos llegar a tener como estrategias pero en conjunto para mejorar la disminución del cáncer. Incluso ya hay inmunoterapias que están aceptadas, ¿no? Como estos de aquí. Y acá te mencionan todas las terapias aceptadas por la FDA, porque es la única entidad que puede aceptarlas, ¿ok? Para que sea pues, utilizada por el público. Y cada una de estas van a servir para algo. Por ejemplo, hay producción de citoquinas, las CAR-T están acá, las vacunas para ayudar a que se active rápidamente el linfocito T. También hay virus oncogénicos, ¿no? Y así, que pueden llegar a ser utilizados. ¿Cuál es el más
el más reciente son, ¿qué tan reciente es? Bueno, en 2017. ¿Cuáles son estos? Las CAR-T. ¿Ok? Así que en resumen, para que se acuerden, chicos, tenemos dos cosas, ¿no? El hecho de que nuestro sistema inmunológico a veces se pajarea bien feo, ¿no? En lo que queremos que no se active, se activa, y en lo que queremos que se active, no se activa, ¿no? En el cáncer, las células cancerígenas engañan a nuestro cuerpo, siempre dejándolo en off, ¿no? Cuando en realidad lo que deberían hacer es activarse. Mientras que en el trasplante es todo lo contrario, ¿no? El trasplante lamentablemente hace que nuestro sistema inmunológico se active, pero nosotros no queremos eso porque si no perderíamos el trasplante. Entonces tenemos ya métodos que se han expuesto en las diapositivas anteriores para poder ayudar a que esto no suceda. Nada más, esta ha sido su última clase, veo que están muy detenidos, no sé qué haciendo. Mañana. ¿Ok? Ya sé que mañana es el examen. Repaso encima, después de que han estado jugando y no sé quién está haciendo. Vamos a hacer el sorteo. ¿Está bien? De la